Dios les bendiga, hermanos y amigos que me están viendo y escuchando en muchas partes donde alcanzamos a través de la red. Es una bendición saludarles y agradecerles de manera especial el que usted esté siguiendo este estudio. Vamos a continuar en este momento con la otra parte del tema seres espirituales. Estuvimos presentando el número 7 y vamos a continuar con el número 8 en esta ocasión y esperamos que usted sea bendecido a través de esta linda palabra de nuestro Dios. Vamos a leer la palabra del Señor ahí siempre en el libro de primero de la Biblia, Génesis 1:1, y dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Meditaremos referente al principio de la creación del universo, por supuesto, porque hemos estado hablando el principio de la creación de la raza humana, pero analizando bien este tema tenemos que trasladarnos un poquito al principio de la creación, donde no fue la creación de la raza humana, sino la creación, el inicio de la creación del universo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estimados hermanos y amigos, en el principio no había nada excepto Dios, porque Dios sí es eterno y Él es quien hizo todo lo que es el universo entero. Se estuvieron especulando muchas ideologías en el año en el siglo XX o el siglo XIX referente a lo que es esto. Y ahí estuvimos mencionando nosotros de la ciencia, de lo que es la física, donde ellos postulan tres elementos que son espacio, materia y tiempo. Y esto fue una locura en ese tiempo, refiriéndose al inicio de la creación. Pero en realidad no podemos, o nadie nos puede enseñar de los científicos cuándo fue la creación, porque en realidad nadie estaba en ese momento. Todo se basa en una especulación, en teoría, en hipótesis, así sucesivamente, pero no hay una realidad referente a lo que es la creación de Dios, hasta que la misma palabra de Dios nos explica cómo estaba. La Biblia, en el tema pasado nos quedábamos en que hay otra vida antes de Adán. Y no es vida exclusivamente a seres humanos, es vida de seres caídos que existieron en tiempos pasados, porque lo primero que Dios comenzó a hacer en primer lugar fue a los ángeles, porque nosotros vemos allí en el capítulo 1, cuando habla de lo que es que Dios creó al ser humano, no está hablando aquí de la raza humana. Aquí está hablando en este pasaje haciendo un intervalo de millones de años referente al inicio de la creación. Entonces la Biblia habla allá en el libro de Isaías capítulo 57, en el libro del capítulo 57 de Isaías, versículo 15, la Biblia nos dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice Jehová Dios aquí: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí está hablando nuestro Dios, el creador del universo. Estimados, entonces Dios no habitó en la materia,
no habitó en los tres elementos que fomenta la física, que son espacio, materia y tiempo. Dios viene mucho más allá. Dios viene, es de mucho más allá, porque Él habita la eternidad. Antes de que todo fuese hecho, Dios ya existía. Dios es el creador del universo, por lo tanto, Dios habita en la eternidad. Y cuando Él dice que habita en la eternidad, eso quiere decir que todos los sistemas creados por el hombre, filosóficos, idealistas, hipótesis, así sucesivamente, no estaban en la mente de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene la única razón. Y para poder entender este tema del inicio de la creación, existen algunas palabras que nosotros mencionábamos en el tema pasado, como la palabra, por ejemplo, Ereb, que significa tierra seca. Cuando Dios comenzó a hacer el universo, la tierra estaba seca. Por eso es que nosotros vemos un poquito raro cuando entramos ahí al versículo 2, que dice la palabra que la tierra estaba cubierta de agua, como cuando en el principio Dios está hablando que la tierra estaba seca. Y otra de las cosas maravillosas que nosotros vemos, que aquí Dios creó las cosas perfectas, hermosas. Eclesiastés 3:11 dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces hay otra palabra que se llama la palabra bara, que mencionábamos en el tema pasado, que quiere decir crear de la nada. Dios creó algunas cosas de la nada, no había ninguna materia prima, Dios solo ordenó y se hizo. Esta es la palabra bara. Hay otra palabra que se llama yasar, que quiere decir darle forma. Él le dio la forma, Él midió la tierra. Y qué bonito esto, porque la Biblia en Job, en el capítulo 38, versículo 4, la Biblia nos habla y Dios hace una pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo hacía el universo? Esta misma pregunta podríamos hacerlo a los científicos del siglo XX o del siglo XIX. ¿Dónde estaban tú para que usted pudiera decir, estimado científico, que ese fue el inicio de la situación? Tuvo que estar en el principio y hace miles de años, y no pudo ser posible así, porque solo Dios existía y es el único que puede dar respuestas a nuestras dudas. Entonces, estimados hermanos y amigos, Dios habla y menciona la palabra bara, por ejemplo, y dice que haya luz, ¿verdad? Y Dios crea la luz, y dijo Dios, sea la luz, sean las lumbreras, la expansión de los cielos. Pero una de las cosas bonitas que a mí me llama la atención es que Dios, cuando está construyendo o haciendo, iniciando el universo, allí están los ángeles con Él. Aunque los ángeles antes fueron hechos, antes de la creación de todo el universo entero, fueron creados los ángeles. Dios creó a los querubines, Dios creó a los serafines, los arcángeles y toda la corte celestial. Dios los creó primero, y ellos estaban en el momento, dice la Biblia, ellos estaban en el momento cuando Dios ordenaba hacer la tierra. Dios ponía en forma, dice la Biblia que Dios extendía sobre ella un cordel. Allí estaba actuando el arquitecto, el único arquitecto del universo. Dios extendió cordeles. Él puso la piedra angular cuando alababan los hijos de Dios. Eso lo dice ahí en el versículo 38 de Job, 38:4. La palabra asa habla también, que viene del hebreo, que quiere decir terminar o componer. Dios hizo la tierra y comienza Él a hacer algo perfecto, la tierra. Y comienza Dios a hacerla, a echar sus medidas y así sucesivamente. Cuando ya había hecho la tierra, Dios decide. Entonces,
Dios decide componer la tierra. Él decide darle perfección, porque todo lo hizo perfecto en su tiempo. Y una de las cosas que vemos aquí, que todo era bueno, todo era maravilloso. Los ángeles hechos, los querubines que son identidades espirituales que pasan adorando, exaltando el nombre de Dios. Están los serafines también, que los serafines están alrededor de nuestro Dios, como cuidando la santidad. Estimados hermanos y amigos, este es un privilegio grande lo que tuvieron estos ángeles cuando pudieron contemplar ellos al arquitecto del universo, realizando esa obra magna, construyendo el universo entero. Y por eso es entonces que podemos nosotros creer de un científico que dice: esto fue así, esto fue así. Tanto fue así la situación de los científicos que hasta empezaron a decir algunas cosas que hasta el día de hoy se ven como ridículas. El hombre que postuló que el ser humano era hecho de una explosión y que de ahí surgieron los animales y todas las cosas. El famoso Carlos Darwin, que ya por último termina este personaje diciendo que los hombres provienen del mono y que de allí viene. ¡Qué terrible situación! Yo creo que los monos se sintieron como enojados al escuchar esta situación. Estimados hermanos, no podemos continuar más por falta de tiempo, pero vamos a continuar en el próximo hablándole a usted referente a lo que es las identidades, que siempre, bueno, estamos aquí en este tema de las identidades espirituales, pero que vamos a hablar de la vida que surgió antes de Adán, hablando de lo que es el paraíso que Dios estableció, el mismo paraíso que estaba con Adán y Eva en la creación, fue el que estuvo habitado antes por los ángeles caídos. Vamos a continuar en la próxima. Espero que usted nos siga siempre a través de este medio para que usted pueda conocer más la palabra del Señor. Dios me le bendiga. Es un placer estar con ustedes.